estar aquí de nueva cuenta dialogando un poco de la cultura de los pueblos indígenas del estado de Chiapas. Indígenas porque así fuimos conocidos, así hemos sido conocidos como pueblos indígenas. En realidad creo que deberíamos ser pueblos originarios porque somos pueblos que surgimos desde América, desde antes de la conquista por parte de los españoles en 1500. Hemos sido pueblos que han vivido milenariamente en este continente tan rico, tan diverso, tan multicultural. Y pues ahora me toca hablar un poquito de los números mayas y su didáctica, su importancia en los pueblos indígenas. ¿Qué son los números? Bueno, los números tienen una connotación muy importante porque los números son significativos para la vida, los números existen desde siempre. Lo decía el maestro José Antonio Reyes Matamoros cuando hablaba de literatura, cuando hablaba de poesía. Él decía que la poesía estaba flotando en el aire, la literatura, la poesía uno la podía tomar de ahí y uno se sentaba y empezaba a trabajar la literatura desde esta visión, porque trabajar la literatura entonces uno tenía que sentar para trabajar y entender y descomponer todo lo que existía en el ambiente. Al igual que esto, los números existen desde siempre, existen, pero son de manera imaginaria, están en la mente, pero cuando nosotros los particularizamos le damos simbología. En el caso de los números que conocemos normalmente, los números arábigos, pues conocemos que son tiene su base numérica del 1 o del 0 al 9, o del 1 al 10, aunque el 10 ya es parte de la segunda cuenta, es decir, del 10 al 20 ya estamos iniciando una segunda vuelta. Los signos que se reconocen en el español, digamos, o en los números arábicos que conocemos actualmente, son números que tienen una significancia del 1 al 9, es decir, el 1 tiene una connotación, el 2 tiene otra connotación, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente hasta llegar al 9 y un símbolo que significa el 0. Todos estos son digamos, de la lengua occidental, en lenguas arábigas. Los números vienen así en los números que conocemos actualmente. Para el caso de las lenguas maya, los números son diferentes, es decir, tiene tres signos explícitos que nos dan cuenta, por lo que podemos ver aquí, que sería uno, el punto, la barra y la semilla o la conchita. La concha tiene el número de 0, el punto vale la unidad y digamos que la barra tiene una cantidad de 5. Es decir, son 3 signos que encontramos en las lenguas, digamos en las lenguas mayas, que no los conocíamos, sino que fueron conociéndose muchos años después, cuando fue llegando a un nivel de investigación tan grande que se fue conociendo toda esta, digamos, se fue develando esta historia, esto de los números mayas. Los números mayas pues siempre han existido desde que los mayas empezaron a poblar este mundo, hace más o menos unos 2000 o 3000 años antes de Cristo. Los pueblos mayas ya existían, empezaron a existir y al igual que todas las culturas pues no conocían, fueron paulatinamente desarrollando su sistema de escritura. Y cuando empezaron a desarrollar ese sistema de escritura pues fueron conociendo toda la conceptualización de los números. Los números en sí son parte íntegra de la vida, es decir, ya lo decía hace un momento, no puede decirse que los números son independientes de la lengua y de la cultura porque están integradas dentro de, es decir, no podemos hacer nada si no tenemos los números. Los números nos sirven para sumar, para diferenciar, para cuantificar, para una serie de cosas que nos ayudan en la vida. Y bueno, pues los pueblos antiguos tenían una mirada distinta, es decir, algo que nosotros como pueblos indígenas hemos heredado en los últimos tiempos es que todavía seguimos viendo en las fases lunares, seguimos viendo cuándo es el periodo de siembra, cuándo es, digamos, por ejemplo, la ovulación de la mujer que se connota directamente con la luna. Esto es algo de lo que hemos heredado de los pueblos mayas antiguos. Nosotros pues de manera oral fuimos conociendo todas estas lenguas, todo este proceso, digamos, de conocimiento, porque lo heredamos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, padres, madres, o madres, padres, como se vea mejor.
Fuimos conociendo toda esta dinámica de las lenguas a partir de la transmisión oral. Digamos que fue, en un principio, fue antes de que llegara la conquista de los españoles, pues probablemente se pudo haber hecho una transmisión de tipo glífica. Si vemos los sitios ceremoniales, ahí encontramos que todo lo que se conoce de la escritura de las lenguas mayas estaba con base en glifos, es decir, las cuentas de la historia o las cuentas de los periodos de los pueblos antiguos están encontrados en los sitios ceremoniales como Palenque, Yaxchilán, entre otros, que ahí podemos encontrar todas estas, digamos, en estelas, y parte de ello también está en los códices, como el códice de Dresde, que está en Francia. Bueno, ahí vamos a encontrar una serie de datos, de historia, de todo lo que aconteció, digamos, parte de lo que puede haber acontecido en el mundo maya. Pero todo esto se perdió con el tiempo, se fue perdiendo con el tiempo porque recordemos que los pueblos y las culturas son dinámicas, es decir, no podemos estar pensando que se quedan estáticas, que como una fotografía que toma la foto y ahí se queda. Los pueblos indígenas tienen un dinamismo, los pueblos y las culturas en general tienen un dinamismo impresionante, a diario se mueve algo, se transforma muchas cosas, pero digamos hay épocas en que se transforman de maneras más fuertes y su impacto es mayor y más profundo. Entonces encontramos diversas etapas en los pueblos mayas en el que fueron generando este tipo de escritura glífica. Pero todo se fue perdiendo también con el paso del tiempo. Las culturas entraron en guerras, entraron en hambrunas, entraron en situaciones climáticas incluso, y fueron perdiendo parte de digamos, este conocimiento ancestral. Pero, digamos, las estructuras fueron desapareciendo, pero la población no, y la población fue lo que hace que sobreviva digamos, parte de esta escritura. ¿Cómo? Bueno, en la oralidad. La oralidad es la más, digamos, lo que ha permitido y ha permeado que a lo largo de toda la historia vayamos conociendo los números. Los números, pues, como es parte de la oralidad, se encuentran dentro de la lengua misma. Los pueblos indígenas de Chiapas y en general de todo lo que fue Mesoamérica, incluso parte de Sudamérica, encontramos que la base numérica es de 20, es decir, a diferencia de los números arábigos, que es del 1 al 10, su base numérica es del 0 al 9, encontramos que la base numérica de los pueblos mesoamericanos y en general de parte de toda América es la veintena, es decir, contar a partir del punto, como lo podemos apreciar, 4 puntos, es decir, los 4 puntitos nos van dando 4, pero cuando llegamos a 5, ya la cuenta no nos remite a que tengamos, digamos, los 5 puntos, inmediatamente nos lleva a que generemos una barrita. Y 5, de ahí para contar 6 sería una barrita con un puntito, hasta llegar a 9. Pero ya llegando a 10 otra vez, la base cambia de otra vez de una cuenta de 5 y cambia a la cuenta de 2 barras. Y cuando llegamos a 15 son 3 barritas, pero cuando llegamos a 20, inmediatamente el ciclo se cierra, es decir, no llegamos a 20, llegamos a 19, 3 barritas y 4 puntitos para llegar inmediatamente a un cierre que se va a denotar con la concha. La conchita es o la semilla, que nos va dando cuenta que ahí se cierra el ciclo e inicia otro. Pero todo esto tiene una connotación tan importante en los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque desde la cosmovisión se va entendiendo que se cierra un ciclo, pero se inicia otro. Es como el ciclo de la vida. Se muere uno, pero inicia uno de nueva cuenta. Es decir, cuando uno llega, es como contar con los números, con los dedos de la mano y con los dedos de los pies. Llegas a los 20 y inmediatamente ya se cuenta como que fuera una persona. Es decir, en la lengua tzotzil encontramos esto. El Jumbinik, por ejemplo, nos da cuenta inmediatamente que llegamos al cierre del ciclo, pero iniciamos un nuevo periodo, un nuevo ciclo. Y todo esto también lo encontramos desde los glifos. En los glifos de las culturas y los que se encuentran en los vestigios arqueológicos, encontramos que esos números los vemos en la flor, lo vemos también en el torso decapitado, lo vemos también en el Popol Vuh, lo vemos en diferentes partes, y esos son como cuentas referenciales que van dándonos cuenta de que los números están ahí,
que ahí fueron. No sabemos cómo se llamaban antes, si se llamaban números, porque la palabra número no es, digamos, no es un vocablo propiamente de los pueblos indígenas. La palabra número viene del latín. Entonces, cuando encontramos todo eso, vemos que los pueblos indígenas sí utilizaban, digamos, todos los números para hacer un sistema de conteo a lo largo de la historia, es decir, contaban para, digamos, cuándo se iba a sembrar, por qué se iba a sembrar, todo eso le servía a los pueblos antiguos y ahora también nos sirve a nosotros porque todavía seguimos utilizando los números de manera cotidiana. Nada más que hay algo que nosotros, digamos, estas nuevas generaciones o estos pueblos de ahora estamos desconociendo porque después de vivir bajo el yugo colonizador de Occidente durante muchos años, ha hecho que muchas cosas se hayan perdido. Aparentemente somos ignorantes en muchas cosas, pero lo seguimos utilizando de manera inconsciente. Es decir, que a medida que nosotros vayamos develando toda esta historia de los conocimientos antiguos y lo vayamos haciendo propio para nosotros, a esa medida vamos a dar cuenta que tenemos una dinámica de desarrollo y crecimiento tan importante. Sin embargo, como nos hemos creído tanto que lo que viene de Occidente es más importante que lo de nosotros, pues obviamente que empezamos a creer más en que lo europeo es mejor o que lo norteamericano es mejor, porque tomando en cuenta que lo norteamericano es parte de una cultura anglosajona, es decir, que proviene de Inglaterra, Inglaterra es de Europa, y los pueblos que fuimos colonizados al sur fuimos colonizados por España y Portugal, y también eso denota que tenemos parte de un sistema cultural europeo. A eso le denominamos como Occidente. Sin embargo, muchos de estos conocimientos pues, los fuimos unificando en una dinámica que muchos conocemos como el sincretismo, y ese sincretismo pues da la unión y la fusión de una nueva dinámica de ver el mundo, de entenderlo, de vivirlo, de sentirlo. Pero a veces creemos que lo extranjero es lo mejor y en realidad lo que estamos haciendo es subyugar lo que es de nosotros mismos, es decir, los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos. Lo que es tan importante, ¿por qué? Porque ahí está parte de nuestra vida, esta parte de nuestra dinámica, esta parte de nuestra historia, pero que la estamos negando nosotros mismos. Y la estamos negando porque se nota inmediatamente desde el sistema educativo que estamos teniendo, es decir, estamos cerrándole la puerta a esta nueva, digamos, esta dinámica de, no nueva, sino algo que ya existía y que ha existido desde siempre, que son los números. Y bueno, cuando nosotros entramos a la educación, vemos que toda la educación es desde el español, es desde el castellano mismo. Y cuando vemos que nuestros niños entran, por lo menos los niños que son indígenas y que llegan digamos, a la escuela, van encontrando que todas las clases van siendo en español. Y muy difícilmente encontramos maestros que realmente estén hablando desde la lengua. Y tal vez algunas escuelas bilingües estén haciendo lo propio, estén haciendo los esfuerzos por enseñar desde la lengua. Sin embargo, aún tenemos muchos problemas al respecto, es decir, que no estamos enseñando de las lenguas, y el no enseñar de las lenguas, pues prácticamente lo que está haciendo es que nuestra cultura originaria de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestras madres, padres, esté prácticamente en declive, porque nosotros mismos no le estamos dando como la debida importancia. Y por eso hablar de los números desde la didáctica, desde el conocimiento de los pueblos, pues nos lleva a generar una serie de conocimientos, nos puede llevar a generar una buena cantidad de materiales didácticos que pueden contribuir a fortalecer las lenguas indígenas. En el caso particular, pues hemos trabajado algunos materiales, como este es el caso de la Laxec y de la Tolacutí, que hicimos desde la lengua Chol y desde la lengua Tzotzil. Estamos trabajando una nueva etapa que sería para el caso del Tojolabal, porque pareciera que si bien somos pueblos mayas, pues tenemos ciertos perfiles, ciertos cambios, ciertas diferencias que nos hacen ver que los números en general son, digamos, son lo mismo, cambia por su variación dialectal, cambia por la lengua, cambia por algunas situaciones, pero en general en términos de cosmovisión, como somos pueblos mayas, tenemos parte de lo mismo. Digamos, hablar de los números de la didáctica, pues vamos a encontrar que podemos hacer, no solo el CELALI puede generar este tipo de documentos. Hoy estamos hablando de una globalización en términos digitales.
y lo digital es lo que está de moda. Es decir, estamos generando una serie de conocimientos, que podemos generar una serie de conocimientos a partir de la digitalización. Y con la digitalización podemos generar una serie de materiales didácticos. Solo basta que ahora que los jóvenes son los que más están trabajando en términos didácticos, podrían implementar este tipo de materiales, los mismos maestros pudieran estar haciendo lo propio para generar este tipo de contenidos. Contenidos que van a contribuir inmediatamente en el fortalecimiento de la lengua. Sin embargo, a medida que no estemos haciendo lo propio, es decir, no estemos hablando desde nuestra lengua, no estemos incidiendo desde nuestra lengua, pues paulatinamente también nuestra lengua va a ir perdiendo fuerza. Y perder fuerza implica que nos vamos, a medida, paso a paso, vamos perdiendo este potencial y la historia se va a llevar esto y a lo mejor en un futuro podemos ver que solo se esté hablando en español, porque el español es la lengua, y más adelante, si es que el término de globalización nos lleva, porque últimamente todo es en inglés, pues hasta el español se está sometiendo a una dinámica de aprender inglés para que tú puedas tener contacto con el mundo. Es decir, a medida que nosotros fortalezcamos nuestra lengua, a medida que nosotros incidamos en el papel de darle lo que la lengua necesita, que son materiales didácticos, que son elementos propios como enseñar en lenguas indígenas, como una serie de actividades que pudieran llevar a impactar las lenguas indígenas, al final de cuentas lo que va a hacer es fortalecerlo. Pero eso tenemos que verlo no solo nosotros como el CELALI, sino que todas las instancias educativas, educación indígena, los centros culturales independientes, también tendríamos que estar incidiendo con ellos para generar este tipo de contenidos didácticos. Y sobre todo con los infantes, que es la nueva generación. Pero si a la nueva generación no se le enseña estos nuevos valores, porque todo empieza por incidir en ellos, y si no se incide en ellos, pues obviamente que lo que vamos a hacer es ir perdiendo paulatinamente todo este vasto conocimiento de los pueblos originarios. Toda esta cosmovisión se va a perder porque nosotros vamos a dejar de hacerlo. Entonces la invitación es que nos vayamos sumando paulatinamente en lo que podamos hacer. Yo creo que desde casa podemos ir haciendo algunos documentos que vayan incidiendo, porque yo entiendo y creo que hay muchos que son hablantes, que están viendo este pequeño documental, este pequeño trabajo de grabar algo sobre las lenguas. Yo sé que ustedes podrían hacer este tipo de trabajo, ir generando contenidos propios desde la casa, desde el hogar, para ir llevando a que los niños también se motiven. Es decir, la dinámica del fortalecimiento de las lenguas no tiene que salir desde un espacio cultural institucional, sino tiene que también ser de pueblo para llevarlo al mismo pueblo. Es decir, que los niños estén fortaleciéndose porque los mismos educandos o los mismos profesores estén haciendo, los mismos educadores están haciendo lo propio para enseñar las lenguas. Y nosotros pues también seguiremos generando contenidos para seguir fortaleciendo la lengua. Esto es una pequeña parte de lo que podemos decir, porque en realidad hace falta mucho por hacer, hace falta muchísimas cosas. A veces creemos que lo que viene de Occidente es lo más padre y lo más bonito. Sí, efectivamente podemos entender eso, que la ropa incluso que portamos, o los zapatos, o el peinado, o muchas cosas, lo tomamos de Occidente, pero no nos estamos dando cuenta que esto es una moda impuesta. Es una moda impuesta en el sentido de que se nos impuso desde mucho tiempo atrás y seguimos subyugados todavía a este tipo de pensamiento colonizador. Hay muchas cosas que no se nos ha revelado, que creemos que así como se nos contó en la escuela, así existen, así son, y así ha sido, porque así nos lo han dicho y así lo hemos creído, pero en realidad muchas cosas han cambiado. Por citar algún dato, siempre nos han dicho que la imprenta la inventó Gutenberg, y en realidad pues no lo inventó Gutenberg, sino fue un conocimiento que ya traían los pueblos de Asia, en particular los chinos habían ya inventado el papel. ¿Y cómo es que imprimieron todos esos libros 300 o 400 años antes? Pues porque obviamente ya tenían una imprenta. Lo que hicieron los de Europa es únicamente darle el prestigio como para no perder el prestigio ellos mismos. Es decir, muchos de los conocimientos europeos no existieron de Europa como parte de que ellos fueron los creadores, sino que tomaron culturas de diferentes partes del mundo. Es decir, en el paso del Medio Oriente, en el caso de Asia,
en el caso de la Europa Oriental, hicieron todo este acopio de conocimientos y al final de cuentas lo que hicieron es, cuando llegó la época de la conquista, lo trajeron ellos para acá. Y muchas cosas que se supone que nosotros creemos que es de Europa, en realidad viene de otro lugar, pero que seguimos creyendo que lo europeo es lo mejor, cuando en realidad tenemos un sistema de conocimientos que se trata de subyugar siempre, es decir, incluso de decir que los conocimientos indígenas no llegan a un nivel de ciencia, es decir, es un nivel de ciencia no sistematizada si nosotros lo tomamos en cuenta, porque todo se nos ha incidido e inculcado de que sea desde el positivismo, cuando en realidad no todo es positivismo, sino que había que entender que nuestros pueblos tienen un vasto conocimiento y todo esto lo tenemos en nuestros pueblos, pero que nada más estamos cerrando los ojos para no querer entender esta situación. Yo lo dejaría por el momento a este nivel de plática, que ojalá se haya entendido, que este pequeño discurso puede llegar con ustedes, que lo puedan entender, y pues agradecerle al CELALI y los espacios que nos está prestando, agradecerle al Coneculta que nos abra las puertas para seguir generando este tipo de conocimientos, que puedan llegar a ustedes y que también sirvan como parte del entretenimiento diario ante esta pandemia que ha consumido muchas vidas, que nos ha llevado familiares, que nos ha llevado amigos, que nos ha llevado parte de nuestra vida, y que nosotros, mientras estemos siguiendo en este mundo, pues sigamos aportando un nivel de conocimiento para que la vida le sirva a algo y se siga reproduciendo. Muchísimas gracias, agradecerle a nuestro Isaías por el tiempo que se toma en grabar estas cápsulas, al director del CELALI por todos los apoyos prestados, y en general a todos agradecerles y esperar que nos veamos próximamente. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.